Hola chicos y chicas, nosotros venimos a presentarles una encuesta realizada en Centros de Estudios Tecnológicos, Industrial y Servicio número 128. La materia es Probabilidad y Estadística. Maestro Samuel Enrique Arroyo Lozano. Los integrantes están conformados por Acosta Barrera Laisha, Blancas Chávez Francisco, Aro Hernández Jesús, Castillón Vázquez Marcos, López Granillo Luis, Valenzuela López Jorge Arturo. Nuestro tema es sobre el uso de las redes sociales. Introducción. Durante la investigación realizada para la obtención de datos sobre el uso de redes sociales, se creó una encuesta para el uso que le aplican a esta. La encuesta se realizó a todo el turno vespertino de la escuela CETI 128, en el cual participaron 120 alumnos, en los que destacan una gran población de mujeres. Muestra. Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población. En diversas aplicaciones interesa que una muestra sea una muestra representativa, y para ello debe escogerse una técnica. Población. Una población es un conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes. Sobre esta población se utiliza un estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones. El tamaño poblacional es un número de individuos que constituye la población. Universo, población y muestra. Es la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible a ser estudiado. Parte del universo en cual vamos a basar nuestro estudio según las características de nuestra investigación. Muestreo. En la referencia estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección de una muestra a partir de una población estadística. Al elegir una muestra aleatoria, se espera conseguir que sus propiedades sean extrapolables a la población. Ordenamiento de datos. Es muy conveniente ordenar los datos, ya sea de modo descendente o ascendente, ya que así podemos manejar y analizar más fácilmente nuestra información. Distribución de frecuencias. Como podemos ver en la tabla, hay edad y frecuencia, ya sería 13 veces la misma edad. Obtención de datos. Estos son los datos recaudados sobre el peso de las personas. Datos ordenados. Aquí tenemos la tabla ordenada de manera ascendente, donde el dato menor es 41 y el dato más alto es 115 kilos. Tallo hoja. El diagrama de tallo hoja es un semigráfico que permite presentar la distribución de una variable cuantitativa. Consiste en separar cada dato en el último dígito, que se denomina hoja, y las cifras delanteras restantes que forman el tallo. Cálculo de rango. Para calcular el rango se resta lo que vendría siendo el número más alto con el más bajo. En este caso, nuestro valor más alto es 115 y el valor mínimo es 41. Intervalo de clase. La fórmula para sacar el intervalo de clase es 1 más 3.3 logaritmo n, donde n es el número de elementos de la muestra o población del estudio. En este caso es 120, por lo cual la operación que usamos fue la siguiente. Intervalo de clase es igual a 1 más 3.3 logaritmo de 120, donde el resultado nos dio 7.8613, pero se redondea al mínimo, así que nuestro intervalo de clase es igual a 7. Cálculo del ancho de clase. Para conseguir el ancho de clase se debe tener cada intervalo de clase y dividirlo por el rango, ambos resultados obtenidos anteriormente. Nuestro ancho de clase es igual a 11. Límites inferior y superior. Para determinar el límite inferior de la primera clase se analiza primero si el rango de datos se ajusta a los intervalos y el ancho de clase calculados. Se le suma al valor menor el ancho de clase, que es 11, y el resultado se le vuelve a sumar al ancho de clase, y así sucesivamente hasta completar los 7 intervalos, así como se puede ver en la segunda línea. Esto quiere decir que el rango 115 está excedido por 3, por lo que hay que repartir este exceso entre ambos extremos en dos partes enteras. En este caso, como es un número impar, se tienen que restar en datos próximos. Como pueden ver,
el 1 y el 2. Al número menor le restamos el 1 y quedan 40. Ahora, para sacar la segunda clase, el límite inferior 41, se le suma el ancho, el 11. O sea que va a quedar 40 más 11 es igual a 51. Ahora, al límite superior, que es 51, se le resta el 2, que es el segundo valor que se nos excedió, y quedaría como límite inferior 40, límite superior 49. En la última línea se puede ver cómo se empieza a sumar el ancho de clase en los 7 intervalos, y así se completa nuestra línea. Distribución de frecuencias. Número de clase. Tenemos los 7 números de clase, los 7 intervalos, y acá tenemos las clases del rango que tienen. Por ejemplo, la primera clase es del 40 al 49, como se notaba en la línea anterior. La frecuencia es de 9. Usando esta fórmula se puede sacar la frecuencia que tuvimos. Media aritmética. Este consiste en sumar todos los valores y dividir el resultado de esta suma entre el número de valores. Nosotros tuvimos un resultado final de valores de 7504 dividido entre 120 personas, que nos dio una media de 62.53. Mediana. La mediana es el valor que divide el conjunto de datos ordenados en dos partes iguales y se representa con X. Es importante señalar que para terminarla, primero deben ordenar los datos, después contarlos y finalmente usar la fórmula, que en este caso la fórmula es X es igual a N más 1 entre 2, donde N es el total de datos, donde quedaría X es igual a 120, el total de datos, más 1 entre 2 es igual a 60.5. Y se localiza el dato que corresponde a la posición de 60.5, que quedaría entre el 61 y el 63. Moda. Otra de las medidas de tendencia central es la moda, la cual se define como el dato con mayor, es decir, el dato que se repite más. Como podemos observar aquí en la tabla, en azul hay varios 50, que sería la moda porque se repite más veces. Cuartil, decil y percentil. Los cuartiles, como los deciles y los percentiles, son en cierta forma una expresión de la mediana. Son los 3 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes porcentuales iguales. Hay 3 cuartiles denotados usualmente, K1, K2 y K3. El segundo cuartil es precisamente la mediana. Como pueden ver aquí en esta tabla, la X representa la posición de nuestros datos. Son nuestros datos capturados de manera ascendente. La primera F es la frecuencia y la segunda F es nuestra frecuencia acumulada. El valor que está al final se le suma a la primera F, y así es como se va sumando hasta llegar a los 120 datos que obtuvimos. Aquí quisimos sacar un cuartil número 1, que la fórmula se multiplica el 1 por el 120 dividido entre 4, que es igual a nuestra posición del cuartil es el número 30. Si la buscamos en nuestra tabla es igual a 52. Abajo tenemos las fórmulas de cómo dividir el cuartil dividido entre 4, el decil dividido entre 10 y el percentil dividido entre 100. Bueno, como podemos ver, para sacar el decil es entre 8 por 120, que serían las encuestas, entre 10. Sería 96. En nuestra posición de la tabla daría como 71. En percentil sería 10 por 120 entre 100, ya sería 12. En nuestra tabla sería 50. Diagrama árbol. Aquí tenemos las dos opciones que les hicimos a los encuestados. Si utilizaban las redes sociales, si sí o si no. Si la respuesta era sí, les dábamos las 4 opciones que más usaban, nos tenían que decir una. Igual si no la usaban, nos tenía que decir cuál era la que menos le llamaba la atención. En esta encuesta pudimos observar que la mayoría de jóvenes tienen 16 años. Un gran porcentaje de personas pesan 50 kilos, y en un estudio realizado a los jóvenes de 16 años deberán pesar 63 kilos aproximadamente. Esto quiere decir que solo un 25% está en su peso ideal.